El siguiente punto se calcula de una forma similar. Vamos a utilizar las mismas ecuaciones que ya comprobamos que funcionan para el cálculo de alfa y beta en los puntos 6 y 9. Y ahora nos vamos a mover al punto 3. El punto ubicado bajo la abscisa 3 metros. Entonces, si nosotros hacemos nuestra construcción, dibujamos la vertical, dibujamos la línea que va desde el extremo inferior izquierdo de la zapata hasta el punto de interés. Y si dibujamos el punto que va desde el extremo inferior derecho de la zapata hasta el punto de interés, tendremos que es una vertical. Este parecería un caso especial, pero las ecuaciones vamos a demostrar que van a funcionar. Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a definir el ángulo. Entonces, los ángulos que queremos calcular de la entre la vertical y la línea que va desde el punto hasta la parte inferior derecha de la zapata, tendríamos el ángulo, y a ese ángulo nosotros le estamos llamando beta. Y en este caso en particular el valor de beta es igual a 0. Vamos a ver si las ecuaciones funcionan y nos permiten calcular ese valor del ángulo. Ahora, el ángulo que va entre las dos líneas construidas entre el punto y los dos extremos de la zapata es lo que nosotros conocemos como el ángulo alfa. Entonces podríamos determinar directamente el valor del ángulo alfa. Ya sabemos que beta es igual a 0 y vamos a ver si ese valor coincide con el valor calculado mediante las ecuaciones. Entonces, para el cálculo de alfa vamos a considerar este triángulo. Ya sabemos que beta es igual a 0, pero para el cálculo de alfa vamos a considerar este triángulo que aparece aquí. Este triángulo va a tener un cateto opuesto igual al ancho de la zapata, que es 6, y va a tener un cateto adyacente igual a la profundidad, que es z. Vamos a tener que este cateto va a ser igual a este valor z igual a 3 metros, y este cateto será igual a este valor b, donde b es igual también, es igual a 6 metros. Así las cosas, podemos decir que la tangente del ángulo alfa será igual al cateto opuesto, que es 6, dividido entre el cateto adyacente, que es 3. Esto nos daría un valor de 2. Y de aquí entonces tenemos que alfa es igual a el arco tangente de 2. Y el arco tangente de 2 será 1.107 en radianes. Ya lo habíamos calculado previamente. Lo que equivale a tener un ángulo en grados de 63.43 grados. Ahora, si aplicamos las ecuaciones, entonces habíamos dicho que podíamos calcular el valor de la tangente del ángulo beta como el valor de
x menos b medios dividido entre el valor de z. Entonces el valor de x dijimos que era 3 en este caso en particular. 6 es el ejemplo del punto anterior. Entonces tenemos que esto es 3 menos el valor de b, que es 6 dividido entre 2, que nos da 3. Y esto dividido entre 3. 3 menos 3 nos da 0, cualquier valor dividido, 0 dividido entre cualquier valor nos daría 0. Y por lo tanto beta sería igual al arco tangente de 0, que nos da 0 bien sea en grados o bien sea en radianes. De la misma manera podemos utilizar la ecuación para calcular la tangente del ángulo alfa más beta. Pues de entrada, como sabemos que beta es igual a 0, pues alfa más beta será igual a alfa. Pero entonces lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación, que decíamos que la ecuación era tangente de alfa más beta va a ser igual a x más b medios dividido entre z. X habíamos dicho que es 3, beta sabemos que es 6 dividido entre 2, y esto dividido entre 3 tenemos que 3 más 3 nos daría 6, 6 dividido entre 2, esto sería entre 3, perdón, eso nos daría igual a 2. Y tenemos entonces que alfa más beta, que al final termina siendo igual a beta porque ya se estableció que beta es igual a 0, va a ser igual al arcotangente de 2 como lo habíamos calculado previamente, que sería 1.107 en radianes, y lo que es lo mismo 63.43 grados. Entonces, si reemplazamos estos valores en la ecuación para el cálculo del factor de influencia, tenemos que el factor de influencia, no vamos a escribir toda la ecuación, es 0.400, al reemplazar esos valores nos daría 0.480. Este valor habíamos dicho que tiene que ser menor o igual a 1, lo cual cumple. De aquí determinamos el valor del sobreesfuerzo a una profundidad z igual a 3 metros bajo la abscisa 3, que será igual a los 200 del valor de Q multiplicado por 0.480. Esto no es otra cosa que el sobreesfuerzo será igual al 48% del valor de Q. Entonces ese 48% del valor de Q da 95.948. Y las unidades en kilopascales. El último punto parecería un caso particular, entonces vamos a demostrar igual que en el punto anterior si las ecuaciones aplican o no aplican. Para eso vamos a ubicar el punto, es el punto bajo la abscisa 0, en este caso x va a ser igual a 0, y vamos a hacer la construcción que aparece en la figura. Entonces vamos a trazar la vertical, que sería esta línea ubicada entre 0 y 3 sobre el eje de las zetas.
vamos a ubicar la línea que va desde el punto hasta el extremo inferior izquierdo de la cimentación y la línea que va desde el punto al extremo inferior derecho de la cimentación. Vamos ahora a identificar los valores de los ángulos. Entonces el ángulo beta será el ángulo formado entre la línea vertical y la línea formada entre el punto y el extremo inferior izquierdo. Y la línea alfa será, el ángulo alfa será el ángulo formado entre las dos líneas trazadas desde el punto a cada uno de los extremos. Entonces, vamos a identificar este ángulo como habíamos dicho que este era el ángulo alfa, y vamos a identificar este ángulo, habíamos dicho que este era el ángulo beta. Si miramos la construcción, este es un triángulo isósceles y este triángulo está dividido en dos triángulos semejantes. Con esa base, el ángulo alfa se puede calcular como 2 veces el ángulo beta. Para calcular el ángulo beta, vamos a considerar este triángulo que aparece aquí. Entonces, para ese triángulo el cateto opuesto es 3 y el cateto adyacente, que es z, sería también 3. Entonces el cateto opuesto sería igual a b medios y el cateto adyacente sería igual a z. Entonces vamos a ubicar los valores de cateto adyacente, que sería este valor z aquí igual a 3 metros. Y vamos a ubicar el cateto opuesto, que sería este valor aquí, b medios, que es igual a 3 metros. Entonces, si calculamos beta, para el cálculo de beta simplemente vamos a decir que la tangente del ángulo beta va a ser igual a 3 dividido entre 3, que es igual a 1, y de aquí nosotros podemos sacar que beta va a ser igual al arco tangente de 1. Ya sabemos que el arco tangente de 1 en grados es 45 y en radianes equivaldría a 0.785. Y estamos hablando de este ángulo en radianes, que es igual a 45 grados. Como habíamos dicho y basados en la construcción, podemos calcular alfa como 2 veces beta. Eso nos daría en radianes 1.571 radianes, lo que es lo mismo 90 grados. Vamos a mirar si las ecuaciones se aplican para este caso que parece particular. Entonces las ecuaciones lo que dicen es que la tangente del ángulo beta se puede calcular como el valor de x menos b medios, esto dividido entre el valor de z. X para este caso en particular es 0 y b sigue siendo 6 dividido entre 2, z sigue siendo 3. Tenemos que esto sería menos 3 dividido entre 3. Esto nos da menos 1. De aquí nosotros podemos calcular el valor de beta. El valor de beta es menos 0.785 en radianes, lo que equivale a tener menos 45 grados. Ahora vamos a aplicar la ecuación para el cálculo de la tangente de alfa más beta. La tangente de alfa más beta
habíamos dicho que se podía calcular como el valor de x más b medios dividido entre z. X nuevamente 0 más b, que es 6 dividido entre 2, y esto dividido entre 3, eso nos daría 3 dividido entre 3 igual a 1. Y de aquí el valor de alfa más beta nos daría lo mismo, pero con valor positivo, 0.785 en radianes. O lo que es lo mismo, 45 grados. Despejando el valor de alfa como el valor de alfa más beta, 0.785, menos el valor de beta, que es menos 0.785, llegamos al mismo resultado. Estamos hablando de 2 veces ese ángulo, que sería 1.571 en radianes, o lo que es lo mismo, 90 grados. Lo que quiere decir que las ecuaciones aplican. El cálculo del valor del factor de influencia lo podemos leer de esta tabla que ya aparece aquí en la figura. Para 0 sería 0.818, 0.818, que habíamos dicho que debe ser menor o igual a 1. Y de aquí calculamos el delta de sigma, y ese delta de sigma para una profundidad igual a 3 metros se calcula como el Q, que es 200 multiplicado por 0.818. Lo que dice que el delta sigma es igual al 81.8%, casi el 82% de la carga aplicada. Eso nos da 163.66. Para concluir con el problema, si nosotros dibujamos los valores de sobreesfuerzo que aparecen en el eje vertical izquierdo, tenemos el sobreesfuerzo, y si dibujamos esos valores contra la distancia que hay medida desde el centro de la cimentación, alejándonos hacia la derecha o alejándonos a la izquierda, entonces podemos obtener esta curva azul, identificada en esta parte como el sobreesfuerzo en kilopascales. Esto nos permite ver que en la medida en que nosotros nos alejamos de la cimentación, vamos a tener que el sobreesfuerzo generado por la carga se va disipando y va desapareciendo, y en algún punto tenderá a cero. De igual manera, si nosotros evaluamos lo que pasa con el sobreesfuerzo, en la medida en que nosotros nos acercamos en el sentido vertical a la cimentación, en este caso en particular, vamos a llegar a un punto para el cual el sobreesfuerzo es máximo, y como máximo puede llegar a ser a 200 kilopascales. Los puntos rojos que aparecen en la figura, que corresponden al factor de influencia, el cual está definido en el eje vertical ubicado a la derecha.
Entonces nos permiten establecer cuál es el porcentaje de la carga que llegaría a cada punto en términos de sobreesfuerzo. Entonces podemos ver que para el punto ubicado bajo la abscisa 0 a 3 metros de profundidad tendremos que el sobreesfuerzo es un poco más de 0.80. En la medida en que nos alejamos, el porcentaje de esa carga o el efecto de esa carga se va reduciendo un valor menor a 0.5, el 50%, y en la medida en que nos vamos alejando el porcentaje o el factor de reducción va disminuyendo hasta llegar a 0.